Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas aquí a la sede del Senado, en esta sala Clara Campoamor. La coordinadora de ONGs pidió al Senado que para la organización de este acto, de este encuentro, de esta jornada, poderla hacer aquí en la sede del Senado. Y evidentemente desde el Senado, tanto desde el mismo presidente del Senado, la mesa, como desde la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pues estamos encantados de que esta jornada se realice aquí, esta jornada que habla precisamente de la cooperación internacional al desarrollo a nivel local, la importancia que tiene, y que en un encuentro como este los distintos interlocutores, los distintos agentes que participan en la cooperación internacional para el desarrollo os podáis reunir a lo largo de la mañana y poder intercambiar y poder avanzar en un momento en que es cierto pues que vivimos un momento de dificultades por la situación económica de crisis, pero que también es cierto que ha de haber un compromiso desde las administraciones para todo lo que significa la ayuda oficial al desarrollo, de que las administraciones en sus distintos niveles, con la recuperación económica, también hemos de volver a poder poner los recursos que se necesitan para el ámbito de la cooperación al desarrollo. Vivimos en una sociedad que tiene unos valores que se han ido consolidando y tomando mucha fuerza, valores positivos que se expresan con la solidaridad, en ver un mundo tanto en la proximidad como en la lejanía de cosas que no funcionan bien. Y la sociedad responde y canaliza su energía solidaria con muchas acciones. Y en el ámbito de mejorar el mundo que hemos encontrado y que tenemos y dejarlo en mejores condiciones, sin duda tiene un papel muy grande, muy importante, la cooperación internacional para el desarrollo. Evidentemente con unos condicionantes que sirvan para el desarrollo, que no creemos una dependencia excesiva, sino que precisamente contribuya a que las comunidades a las que colaboramos puedan precisamente ir desarrollándose, y a la vez que esta cooperación se haga con un respeto muy grande a los derechos, con un respeto total a los derechos humanos, a los derechos de la mujer, a los derechos de la infancia, para promover el crecimiento de las sociedades, y que en los lugares donde intervenimos precisamente tengamos esta percepción de que los beneficiarios participan, se sienten también protagonistas o coprotagonistas en las acciones de desarrollo que se hacen, y a la vez que sirva, como digo, que contribuya a este crecimiento de las personas y a este crecimiento de la sociedad, para hacer unas sociedades más igualitarias, con más justicia social, con un mejor repartimiento de la riqueza. Y esto, por tanto, es el compromiso que se realiza desde la coordinadora de ONGs, desde los ayuntamientos, desde las distintas corporaciones locales, también desde, en este caso, la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, que también nos acompañan, y por tanto, como decía antes, todos los agentes que participan en esta cooperación para conseguir una sociedad mejor, en definitiva, a través de la educación, a través de los programas de sanidad, de salud, a través de mejorar las condiciones de vida de las personas, a través de fomentar el trabajo con unas buenas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Desde aquí el Senado, en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, precisamente llevamos más de un año trabajando en una ponencia para ver de qué forma mejoramos la gestión de la cooperación al desarrollo. Hay términos que no pueden quedar al margen de la cooperación. Por ejemplo, la eficacia,
Y los últimos trabajos que se han hecho en distintos compromisos internacionales abocan por esa eficacia, porque esos recursos, sean públicos o sean privados, se hagan en este marco precisamente de que sean eficaces y que contribuyan y lleguen a las personas que lo necesitan. Por tanto, desde el Senado agradecemos a la coordinadora de ONGs, que es quien organiza este encuentro, esta jornada, que hayan decidido hacerlo aquí, porque en el Senado a veces hacemos la broma y decimos el Senado existe, y trabajamos y hacemos nuestra función. El Senado, como Cámara Territorial, precisamente, que es lo que tendría que ser más, y en ello estamos, es importante que un encuentro que habla de esta cooperación en el ámbito local se haga aquí, y que a la vez yo creo que también aquí os habéis de sentir como en vuestra casa, porque los que estamos aquí estamos representando a la ciudadanía, no estamos haciendo otra cosa. Y por tanto que os sintáis esta casa como vuestra y que este espacio en el que pasamos muchas horas, mucha dedicación, también veáis este trabajo y este compromiso por las personas que se hace desde las Cortes Generales, desde los distintos ámbitos de la Administración. Hoy vivimos un momento crítico de las administraciones y de los que nos dedicamos a lo público. Y a veces lo fácil sería dejarlo. Y creemos que en este momento es el momento del compromiso, de estar más cerca de la gente y más cerca de las personas vulnerables, de las que tenemos en nuestros municipios, en nuestros pueblos y ciudades, pero también en los que tenemos más lejanos y que son cercanos porque es la humanidad misma que nos acerca y nos hace próximos. Y son estos valores con los que empezaba mis palabras, estos valores que tiene nuestra sociedad, que ha hecho que haya un compromiso ciudadano, que la gente valore que haya programas de cooperación y que haya esta visión a lo que tenemos más cerca y a lo que tenemos más lejos, pero que, como digo, nos une la humanidad y la voluntad de hacer un mundo mejor para todos y todas. Por tanto, agradeceros vuestra presencia tan multitudinaria en este encuentro. Celebramos los distintos también senadores y senadoras que nos acompañan en este acto y que a lo largo de la mañana también os iremos acompañando en las distintas mesas y actividades, y desear que sea una jornada provechosa en este sentido de mejorar en la gestión de estos recursos que dedicamos a la cooperación, a esta coordinación entre lo público y lo privado, entre las ONGs y también las otras empresas que también van participando, pero que, como digo, han de tener siempre este objetivo de máximo respeto total a los derechos de las personas, a los derechos de la mujer, a los derechos de la infancia. Por tanto, por mi parte, os presento las personas que me acompañan en la mesa. Por un lado está la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, la señora Mercedes Ruiz Jiménez, y también la representante Gemma Filgueira, que es la presidenta de la Coordinadora gallega, en este caso, de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. No ha podido venir y excusamos la presencia del representante de la Federación de Municipios que tenía que acompañarnos. Y, como digo, reitero el agradecimiento porque os encontréis aquí y porque dediquéis una parte de vuestro tiempo a este compromiso social, a este compromiso cívico y humano que es la cooperación para el desarrollo. Y ahora tiene la palabra la presidenta de la coordinadora, la señora doña Mercedes Ruiz Jiménez. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los asistentes a este encuentro que realmente desbordó la inscripción. Tuvimos que cerrar. Lo que muestra es que el futuro de la cooperación local es algo que nos interesa a todos y a todas. Por lo tanto, agradecer vuestra participación en nombre de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, pero enmarcada dentro de la red de coordinadoras autonómicas a nivel estatal.
Agradecemos al Senado, especialmente al señor presidente y a los senadores y senadoras de la Comisión de Cooperación, que nos van a ir acompañando a lo largo de esta mañana. Y vemos que hay una voluntad política y vemos que se está promoviendo una ponencia de la que nos hablaba usted para mejorar la gestión de la cooperación, en la eficacia de los recursos y en otros valores también que son importantes para nosotros. Y hay la disposición, y cuentan ustedes con la disposición de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, para participar activamente en esta ponencia, en esta política de cooperación, en estos momentos difíciles que vivimos. Y son momentos difíciles no solo por la crisis económica. Yo creo que tenemos que ir más allá de la crisis económica. Se necesita y necesitamos en estos momentos una voluntad política de que la cooperación sea realmente una seña de identidad para nuestro Estado español y que se tome en serio. Y cuando se quiere, se puede, se dice, y por lo tanto a esto responde este encuentro que tenemos hoy, que nos puede llevar a reflexionar sobre una cooperación local transformadora. Es lo que ahora mismo nos convoca aquí, es ver cómo conjuntamente, desde sociedad civil y desde aquellos que nos representan en el Senado y en otras instancias de gobierno, podemos colaborar y construir en esta política pública transformadora. Sabemos que la importancia de la cooperación local es la base, y así fue como nacimos con todo el movimiento del 07, que fue todo un movimiento local y de solidaridad de la población, que tenemos que ir recuperando y que tenemos que dar posibilidad de que en estos retos que tenemos delante sea posible la participación de la sociedad civil, la conciencia crítica, la transformación y los aportes para que la cooperación sea eficaz y sea una cooperación diferente, en un marco diferente que estamos viviendo, no solo por cuestión de recursos, sino el marco, el mundo ha cambiado y estamos en un contexto en que se necesitan cambios importantes. Y en estos cambios importantes, el rol que tienen los gobiernos locales, el tejido social local, aportan un valor diferencial fundamental respecto de la cooperación del Estado. La cercanía de la ciudadanía es un punto fundamental, el conocimiento en la gestión de servicios sociales, y es lo que nos van a exponer hoy los 4 municipios que han sido invitados a esta jornada y que esperamos que podamos tener y entablar un debate interesante y fructífero que nos lleve a propuestas que les puedan servir también para la ponencia que están elaborando. Por lo tanto, sin más, quiero dar paso ya y damos por inaugurada esta sesión y dar paso a la primera mesa que se va a conformar ahora sobre la trayectoria de la cooperación local en España y retos del contexto estatal e internacional. La ponencia está a cargo de Ignacio Martínez, de la Plataforma 2015. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Y como decía antes Mercedes, está claro que nos interesa el futuro de la cooperación local porque la asistencia vemos que es muy numerosa
Y entonces en esta mesa vamos a tratar de analizar la trayectoria de la cooperación local en España hasta ahora y los retos del contexto estatal e internacional con los que nos encontramos. El objetivo de esta mesa es debatir si creemos que el modelo de cooperación local en España está agotado, cuáles creemos que son las claves de este agotamiento más allá de la caída de los recursos y, mirando al futuro, sería importante dialogar sobre qué debería cambiar en cada actor y en la política para que se camine hacia una cooperación local transformadora, así como en qué medida guardan relación los retos de desarrollo local a los que se enfrentan los municipios del sur con los que nos enfrentamos hoy en día en España en nuestros municipios. Para esto nos va a hacer una introducción Ignacio Martínez, de la Plataforma 2015 y más. Es responsable del área de estudios de la plataforma. Es licenciado en Sociología y experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo por la Universidad de Complutense de Madrid. Su trayectoria docente e investigadora se ha centrado en el análisis de los actores de la sociedad civil y los gobiernos descentralizados en los procesos de desarrollo, así como en su aportación a la construcción de la agenda de desarrollo y de la gobernanza global. Bueno, empiezas con... Muchas gracias, Gemma. Muy buenos días a todos y a todas, y la verdad es que es un auténtico placer estar aquí y además es un auténtico placer ver esta sala tan llena. Creo, y es una muy buena noticia, que este es un tema que sigue suscitando mucho interés, a pesar de que, como voy a tratar de plantear, pues vivimos, y como todos y todas sabemos, vivimos probablemente el momento más crítico de la cooperación descentralizada desde que se iniciara en nuestro país, ¿no? Bueno, agradezco que me hayáis invitado a hacer estas reflexiones, agradezco que hayáis invitado a la Plataforma 2015 y más, y lo que trataré de trasladar pues es algunas de las reflexiones que a través de nuestro trabajo de reflexión y de investigación pues hemos llegado, ¿no? Pero no es solo una reflexión individual, sino que ha sido una reflexión colectiva que hemos compartido muchas veces con muchos y muchas de los que estáis aquí. Veo muchísimas caras conocidas y amigas y bueno, no sé hasta qué punto voy a ser capaz de trasladar cosas de especial novedad, pero sí voy a tratar de hacer un planteamiento de cuáles son algunos de los desafíos que tanto del contexto internacional y del contexto estatal emanan para la cooperación descentralizada, y no solo para la cooperación descentralizada, sino para el papel de transformación de las entidades locales y de los gobiernos descentralizados desde una perspectiva amplia del desarrollo, ¿no? Bueno, para poder llegar a este objetivo voy a tratar de exponer en dos partes, ¿no? Una primera en la que aborde estos retos de contexto estatal y contexto internacional, y una segunda pues con los desafíos, tratando de desgranar algunos de estos desafíos, ¿no? Yo siempre trato de plantear que estamos viviendo en un contexto de extrema importancia, de extrema gravedad, porque vivimos en una contradicción bastante clara, ¿no? Una contradicción entre lo que está ocurriendo en el contexto internacional, lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo dentro de nuestras fronteras, lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo dentro de los municipios en relación a las políticas de cooperación y a los problemas del desarrollo, ¿no? Creo que en el contexto internacional se está dibujando de manera cada vez más evidente y cada vez más clara un escenario doble de oportunidad y de responsabilidad. De responsabilidad porque desde el punto de vista del desarrollo, los gobiernos locales, los gobiernos descentralizados, el conjunto de los actores locales cada vez tienen una mayor responsabilidad en la respuesta a los problemas del desarrollo, ¿no? Vemos que hay problemas que siguen persistiendo, algunos que se agravan, como la desigualdad internacional, la desigualdad también local, el problema de la sostenibilidad, problemas de desigualdad no solo por cuestiones de renta, sino también por cuestiones de grupo, cuestiones de género, otro tipo de cuestiones, y vemos también aspectos que tienen que ver con las migraciones, con los movimientos demográficos, en los que cada vez los gobiernos descentralizados y los gobiernos locales tienen mayor capacidad de respuesta y mayor capacidad de actuación y, por lo tanto, mayor responsabilidad, ¿no? Y de manera paralela también se dibuja un escenario de oportunidad. Oportunidad porque, a diferencia de lo que ocurría hace 10, 15 y 20 años, los actores locales están empezando a ser cada vez más reconocidos internacionalmente, en los diferentes espacios internacionales, en el marco de Naciones Unidas, a través de diferentes programas de Naciones Unidas, a través de diferentes declaraciones, a través de diferentes marcos doctrinales y normativos. Los actores locales son reconocidos globalmente como actores de pleno derecho en el ejercicio del trabajo internacional,
y del desarrollo, ¿no? Y yo creo que esto también se trasluce o se evidencia en otros espacios globales, ¿no? Como la OCDE, que en muchas de sus declaraciones, en muchos de sus posicionamientos y en mutos de sus análisis identifica que lo local es un claro elemento de explicación y de gestión de los problemas globales, ¿no? Uno de los elementos más recientes es la comunicación que en mayo de 2013 sacó la Unión Europea sobre el papel de los actores locales en los procesos de desarrollo, ¿no? En las políticas de cooperación, y cómo otorga claramente un papel que probablemente a muchos y a muchas no nos deje tan satisfecho y sea insuficiente, pero otorga a estos actores un papel de trabajo en las cuestiones de gobernanza y en las políticas de cooperación internacional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un claro espacio de reconocimiento, de legitimidad y de oportunidad también. Y todo esto en un contexto en el que estamos pasando o transitando de agenda, ¿no? Estamos transitando de la agenda de desarrollo del milenio hacia la agenda post-2015, en la que surge una buena oportunidad para los gobiernos descentralizados de actuar en dos frentes, por lo menos, ¿no? En el frente de la gobernanza, ser partícipes, influir en esta agenda, determinar esta agenda, pero también en los objetivos de la agenda, ¿no? A diferencia de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, en la que los gobiernos locales ni participaron en la construcción de la agenda ni participaron en las metas, lo local no estuvo presente en las metas, ¿no? Yo creo que aquí hay un fuerte desafío y los gobiernos locales, pues a través de diferentes espacios, están participando en estos procesos, ¿no? O sea, están recogiendo esta agenda o este escenario de responsabilidad por un lado, pero también de oportunidad. Pero como decía al principio, lo que está ocurriendo en nuestro país va por otro lado, nos estamos alejando, se está abriendo una brecha muy grande entre lo que sucede en el contexto internacional y lo que sucede en el contexto estatal. Paradójicamente, hace 20 años era al revés. Los gobiernos descentralizados españoles fueron pioneros en el ámbito del desarrollo y de la cooperación internacional, y ahora estamos en un momento en España de fuerte retroceso, de gran retroceso y de contracción de las políticas de desarrollo y de las políticas de cooperación desde el ámbito local. Parte del análisis que realizo también afecta y está claramente vinculado con el papel de las comunidades autónomas, ¿no? En algunos casos es claramente una mirada local, en otros casos es muy difícil separar esa mirada local de la mirada autonómica. Pero lo que creo que ha ocurrido, por lo que creo que se han bifurcado claramente estos dos escenarios, el escenario internacional y el escenario estatal, es porque aquí en España hemos vivido una serie de crisis, una serie de sucesión de crisis, una serie de crisis superpuestas en relación a la cooperación descentralizada, no solo a la descentralizada, pero de manera muy clara en relación a la cooperación descentralizada. Creo que al menos una crisis que se identifica o que se materializa en tres ámbitos. La primera, respecto al modelo de cooperación. Creo que tenemos un modelo de cooperación que prácticamente no existe en ningún otro país del mundo, de cooperación descentralizada, con un fuerte trabajo, con una fuerte articulación de los gobiernos locales, con una fuerte tradición de trabajo con la sociedad civil y con otros actores, pero que es un modelo que desde hace años muchos y muchas veíamos que estaba agotado. Por lo menos una buena parte de este modelo estaba agotado. Con esto yo no quiero decir que nada de lo que se ha hecho sea válido y que hay que hacer borrón y cuenta nueva, no. Muchos aspectos de la cooperación descentralizada, muchos ámbitos en los que se articulaba este modelo de cooperación siguen siendo válidos. Pero desde hace por lo menos 10 años hay una coincidencia importante en el diagnóstico que identificaba, o en el diagnóstico al identificar varios de los cuellos de botella y de los elementos que impedían que todo este sistema de cooperación descentralizada aportara todo el valor y todo el potencial que pudiera aportar. Yo creo que si hacemos una mirada mínimamente autocrítica, tendremos que coincidir en que todo lo que hemos conseguido, toda la transformación social, política, económica que la cooperación descentralizada ha llevado o ha trasladado a países en desarrollo o a los procesos de desarrollo está muy por debajo de lo que las potencialidades de este modelo y de sus actores pues, hubieran permitido pensar, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, tenemos una crisis de modelo. Luego intentaré desentrañar cuáles son los principales cuellos de botella, ¿no? Pero eso era una crisis en el modelo de concepción o en la concepción del modelo de la política de cooperación. Lo que nos ha enseñado la crisis económica, la crisis financiera, es que el problema o la crisis respecto a la cooperación era más grande. No solo teníamos un problema de cooperación o un problema de gestión de la cooperación, sino que lo que hemos visto es que teníamos un problema de concepción de la política de cooperación. En el momento en que han venido las restricciones financieras, en el momento en que han venido las restricciones presupuestarias, hemos visto casi como de manera generalizada en la mayoría de los municipios las principales políticas que caían eran las políticas de cooperación, ¿no? Muy por encima de lo que caían otros presupuestos municipales en su conjunto o de lo que caían otras políticas, pero muy por encima en la gran mayoría de los municipios. Por lo tanto, lo que teníamos era un problema de concepción de la propia política de cooperación.
Probablemente en el momento en que esta política dejó de ser instrumental o en el momento en que esta política dejó de ser fácilmente explicable a la ciudadanía o desde el momento en que esta política se convirtió en una política evidentemente difícil e incómoda, pues se generó o se produjo un importante descenso de los recursos. Pero no solo de los recursos, y por eso digo que teníamos un problema de concepción de la propia política, es que se produjo en buena medida un giro discursivo importante, ¿no? Se había ido generando durante décadas un discurso que trataba de argumentar y de justificar la participación, y yo creo que de manera adecuada, de los gobiernos descentralizados en los asuntos locales, pero en buena medida en muchos gobiernos, cuando se produjo la crisis, se produjo ese giro discursivo y ese repliegue intrafronterizo hacia ese contexto de urgencia nacional y de urgencia local, ¿no? Como si no tuviera que ver lo que ocurría dentro de nuestras fronteras muchas veces de lo que ocurría en los espacios globales, ¿no? Como si las dinámicas de exclusión, las dinámicas de pobreza, las dinámicas de falta de sostenibilidad ambiental no estuvieran conectadas, ¿no? Tanto a escala local como a escala local, ¿no? Por lo tanto, teníamos esa segunda crisis, además de la crisis de la propia concepción del modelo, la propia concepción de la cooperación, ¿no? Y yo creo que la tercera crisis fuerte a la que estamos asistiendo pues es claramente la crisis que genera respecto al papel de los gobiernos locales, ya no solo en las políticas de cooperación, la reforma local, ¿no? Yo creo que ya es una crisis mucho más profunda que tiene que ver con el propio modelo de concepción de la democracia, con el propio modelo de concepción del Estado y con el propio modelo de concepción de cómo lo local es un actor de articulación social, de articulación económica y de articulación política, y por lo tanto cómo lo local es un vector en la generación de procesos de desarrollo, ¿no? Yo creo que claramente tenemos que tener en cuenta estos tres factores a la hora de analizar cuáles son las perspectivas y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la cooperación descentralizada, y que no lo podemos desvincular de ese contexto internacional de oportunidad e, insisto, de responsabilidad, que me parece que es uno de los elementos más importantes, ¿no? Y me parece que entonces aquí se juega gran parte de lo que podrán ser las políticas de cooperación y de las reflexiones que tendremos que abordar, ¿no? Es curioso porque a veces nuestros marcos mentales y nuestros esquemas de pensamiento y nuestros marcos analíticos nos hacen seguir reproduciendo un mensaje y seguir reproduciendo un discurso y tratar de explicar la realidad en unos términos en los que la propia realidad ya no existe, o por lo menos en unos términos en la que la realidad ha cambiado profundamente, ¿no? Seguimos tratando de apoyar procesos de desarrollo en el sur cuando estamos viendo cómo nuestros propios procesos de desarrollo se están viendo truncados en muchos momentos. Seguimos tratando de apoyar procesos de descentralización política y administrativa, de fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, cuando aquí estamos viendo cómo estos gobiernos locales se están viendo fuertemente pues socavados o debilitados. A lo que trato de ir, o a donde trato de llegar, es: ¿seguimos teniendo una agenda norte-sur en materia de cooperación descentralizada? ¿O tenemos una agenda global en la que la defensa de los espacios públicos de gobernanza, tanto global como estatal como local, es parte de una misma agenda? No sé si podemos seguir abordando los problemas del desarrollo solo desde las políticas de cooperación sin abordar otros ámbitos, otras políticas, ¿no? Y esto ya no solo es válido para los Estados o para los Estados multilaterales, los órganos multilaterales, sino que creo que cada vez es más necesario y más válido para los gobiernos locales, ¿no? Es importante, y con esto no estoy planteando, luego lo matizaré, que debamos renunciar a la política de cooperación descentralizada, ni mucho menos. Pero lo que creo que es verdaderamente importante, y desde ahí ver cómo articulamos las políticas de cooperación, es cómo desde lo local contribuimos a la agenda global de género, cómo desde lo local contribuimos a la agenda global medioambiental, cómo desde lo local contribuimos a la provisión de bienes públicos globales, cómo desde lo local contribuimos a unas migraciones seguras y a la garantía de los derechos humanos en el ámbito de las migraciones, y así con las diferentes dimensiones del desarrollo, ¿no? Entonces, con esto, y aquí paso a la parte, perdonad por este análisis tan rápido y tan precipitado, pero no tengo mucho tiempo. Con esto trataré de identificar cuáles son, a mi juicio o a nuestro juicio, algunos de los retos fundamentales, ¿no? Pero no quiero que esto se entienda como una apuesta por tratar de prescindir de la agenda de cooperación o de las políticas de cooperación, en absoluto. Lo que creo es que hay que repensar o redimensionar las políticas de cooperación para ver cómo nos acercan a esa actuación global, ¿no? Para ver cómo acercan a los actores locales a ese cumplimiento con las responsabilidades globales. Y evidentemente creo que ahí sí que hay que darle una vuelta importante al modelo de cooperación y ver qué es lo que nos vale y ver qué es lo que sigue siendo válido, pero ver qué ámbitos hay que trabajar, ¿no? Yo creo que ese es el contexto en el que, desde mi perspectiva, debe inscribirse esta reflexión y todas las que hagamos, o parte de las que hagamos, sobre la agenda de cooperación descentralizada. Yo trataré de identificar muy brevemente, también pido perdón por esta brevedad,
sé que hay varios retos a los que nos podemos enfrentar, ¿no? Algunos tienen que ver con el modelo de cooperación, como planteaba, otros tienen que ver con la propia política de cooperación o con la política de desarrollo, y luego hay otros que son bastante más profundos, que tienen que ver con la agenda internacional, en este momento cómo participamos en la agenda post-2015, cómo influimos en esta agenda, pero yo me voy a centrar solo en los dos primeros, ¿no? El que tiene que ver con el modelo, cómo desde nuestros municipios, cómo desde nuestros espacios de diálogo podemos transformar este modelo, y el segundo, el que tiene que ver con la política de cooperación, ¿no? Cómo podemos avanzar hacia políticas de cooperación o de desarrollo más transformadoras. Tampoco voy a ser capaz de trasladar grandes reflexiones, no por cuestiones de tiempo, no me puedo escudar en el tiempo, sino porque no las tengo. Creo que como sociedad, como sector de la cooperación descentralizada, hemos hecho muy buenos diagnósticos, creo que tenemos muy bien identificado el problema y los cuellos de botella, pero creo que como sector y como sociedad hemos fallado también en ver cómo los superábamos y qué soluciones podíamos encontrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como decía, no planteo borrar la cooperación y el modelo de cooperación de un plumazo. Me parece que el desafío que tenemos es identificar cuáles han sido estos cuellos de botella. Yo creo que muchos están identificados, ¿no? Es un modelo de cooperación que ha evolucionado poco, mientras los problemas del desarrollo sí que evolucionaban y se hacían más complejos, ¿no? Esto ha ido evidenciando las limitaciones del modelo de la cooperación descentralizada. Yo creo que en los años 90, en buena parte de este siglo, sí que ha sido un modelo muy interesante y sigue siendo un modelo interesante, pero que se ha estancado en buena medida, ¿no? Y esto tiene que ver probablemente con el modelo de relaciones que se ha establecido en el ámbito de la cooperación descentralizada, ¿no? Un modelo de relaciones excesivamente instrumental, tanto entre sociedad civil y gobiernos descentralizados como entre los gobiernos descentralizados del norte y los gobiernos descentralizados del sur, ¿no? Creo que no hemos, en términos generales, por supuesto, tomad con cierta cautela mis palabras y entiendo que hay modelos de cooperación y relaciones de cooperación que sí que han logrado trascender a este modelo, ¿no? Pero creo que hemos sido demasiado esclavos de esta relación instrumental y el proyecto de desarrollo, las actuaciones muy concretas como principal medida de pensamiento y como principal medida de relación, ¿no? Otra cosa es que dijéramos que éramos otra cosa o que planteáramos que hacíamos otro modelo de cooperación pues mucho más horizontal, mucho más hermanada, pero que la práctica, el instrumento y la propia naturaleza de la cooperación no nos dejaba pasar de lo que éramos a lo que decíamos que queríamos ser, ¿no? En definitiva, en demasiadas ocasiones, y siento si soy un poco injusto con esos modelos de cooperación más transformadora, pero creo que en demasiadas ocasiones hemos sido una cooperación demasiado indiferenciada de la que hacían otros actores, ¿no? La cooperación descentralizada, o por lo menos no tan cercana a esa visión diferenciada que los gobiernos descentralizados pues podían hacer, ¿no? Bueno, en definitiva creo que hay algunos elementos que están más o menos diagnosticados. 5 minutos, vale. Y algunos elementos en los que pienso que podría trasladarse o que se podían plantear algunas opciones, ¿no? Probablemente haya municipios que ya estén trabajando en este ámbito. Creo que parte del trabajo en red que se ha hecho, los fondos de cooperación, están transitando por esta senda. No tengo ninguna duda, ¿no? Pero creo que hay elementos como el diálogo político y las alianzas estratégicas entre los socios que no han sido suficientemente exploradas. En ocasiones vemos cómo municipios cooperan con otros municipios, pero no existe un diálogo político sólido detrás. No existe un diálogo político a largo plazo. En ocasiones ni siquiera existe un diálogo y esta cooperación se genera a través de otros actores. Con esto no quiero decir que la sociedad civil y las ONGs deban salir de esa relación, ni mucho menos. Es que considero que el diálogo político entre socios del norte y socios del sur incorpora al conjunto de los actores. No hablo de un diálogo exclusivamente bilateral entre unos y otros, ¿no? Creo que otro elemento importante es el de la paradoja de la participación. Probablemente esté ya más que debatido y discutido, pero no hemos sido capaces de avanzar hacia otro modelo de participación más positivo o más transformador. Tenemos un modelo de cooperación, ya no solo el descentralizado, sino también el estatal, en el que hay importantes cauces de participación, pero en el fondo, tanto los que son de ámbito de diálogo de políticas, como los consejos de cooperación, como las subvenciones y el modelo de la participación en la gestión, que limitan en buena medida la capacidad de la sociedad civil y las organizaciones para incidir, influir y seguir la toma de decisiones, ¿no? Al final estamos, ya sea porque el excesivo peso en los espacios de gestión estamos desarrollando una participación que impide en muchas ocasiones trasladar el verdadero potencial que tienen las organizaciones y muchas veces no están desarrollando todo ese verdadero potencial, ¿no? Creo que en demasiadas ocasiones también en la cooperación descentralizada se ha caído en esa rutina de convertir a las organizaciones o de dejarnos convertir más en prestadoras de servicios que en actores de
dinamización del territorio y del conjunto de los actores o organizaciones articuladoras de procesos de desarrollo. Por lo tanto, creo que es importante repensar un nuevo modelo de participación. Bueno, hay otros ámbitos, no me voy a extender porque no tengo mucho tiempo, pero definición de los ámbitos de valor estratégico y orientación hacia ellos, incorporación de otros actores y del conjunto de actores que articulan los procesos de desarrollo a las políticas y a las relaciones de cooperación, ¿no? Como empresas municipales, movimientos sociales, organizaciones sociales, universidades, que aunque han participado en las políticas de cooperación, no sé si lo han hecho de la manera más estratégica que podría haberse hecho. No me interesa tanto trasladar este diagnóstico y estas propuestas aquí, sino trasladar la idea de creo que esto es precisamente el nudo y uno de los desafíos a los que nos enfrentamos, y creo que esta es la cuestión que tiene que ser pensada entre todos y todas de manera conjunta. Nos encontramos como, desde mi punto de vista, en una especie de necesidad de un espacio o de un proceso constituyente de la cooperación descentralizada en España para que sea repensada entre todos y todas. No creo que le podamos delegar esta cuestión a un experto, a unos expertos, no creo que se le pueda delegar esta cuestión o que tenga que ser una cuestión que municipios de manera individualizada deban explorar. Por supuesto que deben y tienen que hacerlo, pero creo que necesita un proceso de reflexión colectiva y conjunta, ¿no? Pero creo, y ya voy al último de los retos que quería plantear, que no se puede hacer esta reflexión de una manera diferenciada, autónoma o cayendo en cierto autismo en el marco de las políticas de cooperación. Creo que esta es una reflexión, sé que es difícil, que tiene que englobar al conjunto de la población, al conjunto de la ciudadanía preocupada y motivada por las cuestiones de derechos humanos y por las cuestiones de desarrollo que probablemente están trabajando en la defensa de otras políticas públicas. Y tampoco se puede hacer de manera autónoma desde los departamentos o concejalías de cooperación sin contar con el conjunto de los actores de desarrollo de los ayuntamientos y los municipios, ¿no? Creo que debemos transitar hacia políticas de desarrollo y no solo hacia políticas de cooperación, lo que no significa dejar de hacer cooperación. Creo que quiero dejar bien claro esto, ¿no? Y lo que tampoco planteo es que el conjunto de los departamentos de un determinado municipio hagan cooperación. No estoy hablando de eso, o por lo menos no estoy hablando solo de eso. Lo que estoy hablando es de que el conjunto de los departamentos, el conjunto de los actores de un determinado municipio, ya sean institucionales o no institucionales, entiendan que el desarrollo, las cuestiones del desarrollo, también son parte de su responsabilidad, por una cuestión de gobernanza global y por una cuestión del bien común y del bienestar colectivo. Cada vez más, en diferentes ámbitos de administración de los gobiernos autonómicos, residen estas responsabilidades de las que hablaba al principio, ¿no? Esta interdependencia entre los problemas locales y los problemas globales hacen que cada vez los departamentos o las políticas de medio ambiente, las políticas de compra pública, las políticas vinculadas con las cuestiones migratorias, educativas, tengan más responsabilidades en las cuestiones globales del desarrollo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante, o que tenemos un desafío importante, ¿no? Y es pensar este modelo de manera colectiva y también de manera inteligente y vinculando las políticas de cooperación con el conjunto de las responsabilidades en materia de desarrollo. Pido perdón por la rapidez, pero bueno, imagino que tendremos un poco de oportunidad de ampliar y de muchísimo la rapidez y la claridad con la que hablas. Yo realmente pensé que nos ibas a decir que no estaba agotado el modelo, pero en vista de que entendemos que hay que darle una repensada, pues vamos ahora a debatir entre todos y todos y vamos a intentar ser un poco más breves porque tenía que participar también en esta mesa la Federación de Municipios y Provincias, pero como no está, pues entonces vamos a intentar ser más breves en esta. Después le daremos ya más tiempo a la siguiente mesa, que está todo muy relacionado y seguimos debatiendo sobre la misma cuestión. Y bueno, os invitamos a reflexionar, como tenemos aquí representantes de, bueno, senadores de la Comisión de Cooperación del Senado, diputados de la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Confederación de Fondos Locales y del Fons Català, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación, subdirector de la Dirección General de Voluntariado de Cooperación de la Comunidad de Madrid, representantes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, representantes de AECID, representantes de los municipios de Azuqueca, Henares, Albacete, Fuenlabrada, Colmenar Viejo, Madrid, Diputación y Ayuntamiento de Cáceres, Ayuntamiento de Plasencia, de Lugo, Federación de Municipios de Madrid y Extremadura, Fondo Extremeño y Fondo Gallego de Cooperación. También tenemos representantes de la Mesa Madrileña de Cooperación, que se acaba de formar recientemente y que le deseamos que tenga un recorrido interesante y próspero. Y entonces, como veo que estamos representados aquí todos los agentes de la cooperación
local y descentralizada. Entonces abrimos ya el debate y esperemos sacar conclusiones interesantes. Entonces, cuando quieran, empezamos con las intervenciones. Sí, buenos días. Soy Meritxell Budó, alcaldesa de la Garriga, presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a su vez que presidenta de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero de todo, agradecer a la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España y a la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGs el que hayan tenido en la organización de esta jornada tan necesaria en un momento como el actual. Una jornada, a su vez, que va dirigida, como bien han comentado, a gobiernos locales, senadores, diputados y, concretamente, también a los fondos de cooperación. Recordar que la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, en estos momentos estamos representando a más de 1000 municipios de todo el Estado español, probablemente los más de 1000 municipios más activos en cooperación. Y es en respecto a este punto que quisiéramos constar nuestra sorpresa y, por qué no decirlo, disconformidad, desde el punto de vista práctico, incluso teórico, al comprobar que la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, institución que represento, no haya sido incluida a participar y presentar su expertise y larga trayectoria en esta temática. Temática que, además, los fondos de cooperación conocemos en profundidad y cuyas prácticas pueden aportar, creemos, ricos elementos para el debate y la reflexión que entiendo que los organizadores plantean en esta jornada. Ahondar en la cooperación local transformadora sin incluir la visión de los fondos de cooperación, sin incluir la visión que los fondos de cooperación aportamos a la temática, consideramos que resulta como mínimo superficial. Hablar de poner en valor un modelo de cooperación local que impulse una agenda de desarrollo global con base local, sin incluir la aportación que desde la cooperación descentralizada local los fondos de cooperación representan, resulta, a nuestro parecer, como mínimo aislado de la realidad de la cooperación local, sobre todo de la cooperación local transformadora. Encontrar ese espacio tan deseado de máximo potencial en el que se articulen políticas públicas, partenariados público-privados y la inclusión de la ciudadanía, todo en el marco de la toma de decisiones a nivel local y global sin considerar a los fondos de cooperación al desarrollo, creemos que puede ser una ardua tarea. Por ello, mis mejores deseos para que la jornada de hoy logre precisamente revertir en un debate con amplios elementos que permitan un avance de la cooperación local en un momento tan complejo como el actual. Los gobiernos locales, que conformamos la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, estamos en disposición de determinar esta cooperación transformadora. Lo que también queremos es manifestar a la vez que seguimos con las puertas abiertas a futuros diálogos con la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. Realmente no es que no hayamos contado con los fondos de cooperación, porque hemos hecho un esfuerzo por transmitir la jornada y por intentar que estén aquí representados, no en las mesas, porque el espacio es breve y planteamos las mesas pues que nos parecieron que tenían cabida en este momento, pero sí para nosotros era muy importante y además hicimos esfuerzo para que los fondos estuvieran aquí para en el debate que vamos a generar aporten lo que les parezca que haya que aportar para conseguir efectivamente una cooperación local transformadora, que entendemos que es un agente clave el fondo, y por eso hemos hecho un esfuerzo para que participaran con nosotros, aunque no haya podido ser en las mesas, pues por la jornada que se planteó y por la falta de tiempo. Pero agradecemos muchísimo el que estén aquí y que este es el momento de aportar lo que les parezca oportuno. Hola, soy María del Mar Palacios, de la Fundación Interred.
Lo que has planteado, Nacho, básicamente estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista creo que ha habido como una repetición mimética, salvo algunas excepciones, de gobiernos locales que han apostado por un tipo de cooperación descentralizada, más basada en la participación, en la transformación de la sociedad, algunos en el municipalismo. En general me parece que los modelos de cooperación descentralizada pues han ido repitiendo, han sido como copias miméticas del de esquemas de la cooperación nacional. No tanto en planteamientos políticos de la cooperación, que ahí sí creo que ha habido una enorme autonomía desde municipios que se han tenido como una visión política de lo que querían de la cooperación, a municipios que han hecho cooperación desde un punto de vista más técnico y para responder a las demandas de las ONGs, ¿no? Pero creo que hay como determinadas señas de identidad que surgieron y que hicieron surgir, por lo menos en la parte que yo conozco más, que es de Andalucía, la cooperación descentralizada para responder a demandas ciudadanas y para promover el municipalismo a nivel internacional, que eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y yo no creo que sea solo responsabilidad de los gobiernos locales, creo que también ha habido mucha presión, y aquí quisiera hacer un poco de autocrítica, por lo menos esta es mi percepción, por parte de las organizaciones no gubernamentales, que hemos buscado o hemos mirado más al espacio local como un proveedor de fondos para poder seguir haciendo cooperación o educación para el desarrollo, en algunos casos de ONGs que sí han apostado por la cooperación, perdón, por la educación para el desarrollo. O sea, yo no me quiero enrollar, pero quiero decir, a lo largo de estos años ha habido como un desdibujamiento de las posibles potencialidades de la cooperación local, ¿no? Y hay muchas causas por las que esa se ha ido produciendo. Y luego también yo analicé en su momento la evolución, el surgimiento de los fondos de cooperación municipales. Y ahí también constato que en algunos casos hay fondos que se han mantenido a lo largo del tiempo con una vocación de apoyo mutuo entre ayuntamientos, de fortalecimiento del planteamiento de lo que era la cooperación, era o debía ser la cooperación municipal, pero también en otros muchos casos, al final, los fondos de cooperación casi que se han convertido en una ONG, y eso no tiene sentido, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, la FEMP, desde mi punto de vista humilde, que puedo estar totalmente equivocada, la sección de cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias, como que no ha sabido aglutinar ni coordinar a aquellos ayuntamientos que sí querían hacer una apuesta por la cooperación, ¿no? Por no hablar ya de las divisiones políticas entre municipios, fondos donde no tenían interés por participar determinados gobiernos municipales. Es decir, que hay muchas cosas en juego, ¿no? Y muchos factores, y todos ellos de la mano pues han contribuido a que como el cooperar desde el espacio local pierda valor, ¿no? Y lo siento por la extensión de mi participación. Si alguien tiene algo que decir al respecto, o si le quieres contestar, o de cualquier otro tema. Bueno, yo invité a participar a los representantes políticos, pero por supuesto el resto de lo que podamos aportar el resto de los actores de la cooperación será interesantísimo. Sí, los imposibles de Escudero, concejal de un ayuntamiento mediano de 36.000 habitantes de África de Henares, en Guadalajara. Y bueno, pues en primer lugar, ¿no? Dar las gracias a la coordinadora de ONGs, también a la red de autonómicas por habernos invitado a participar. Y dos cuestiones de manera muy breve que sí que quería decir. En primer lugar, bueno, y también a modo de autocrítica, bueno, pues manifestar mi sorpresa y también la tristeza por el hecho de que la Comisión de Cooperación de la FEM, de la propia área internacional de la FEM, no esté aquí representada. Yo soy miembro de la comisión de la FEM, solicité incluso, bueno, ya que venía de asistente, representarla también,
pero bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba la compañera, ¿no? Hay municipios que de manera muy humilde, pero con una decidida apuesta y una voluntad política por mantener y por incentivar, incluso por hacer autocrítica y mejorar la cooperación que realizamos desde nuestros municipios, bueno, pues queremos en este caso hacer de la cooperación una política pública más de la que llevamos a cabo en nuestros municipios, y sin embargo, bueno, pues parece que desde la propia CEN eso no es así. También quiero lanzar de alguna manera un punto de vista positivo, ¿no? Puesto que yo sí que reconozco en esa comisión de la CEN una voluntad por querer mejorarla, y conozco también otros municipios que están desde luego en esa línea, como tendremos a continuación además oportunidad también de conocer. Pero bueno, sí que quería subrayar quizá a modo al menos de autocrítica esa cuestión. Y en segundo lugar, y también tiene mucho que ver con la voluntad política, ¿no? Comentabas, Ignacio, que uno de los desafíos, una de las crisis, mejor dicho, era precisamente la reforma local. Manifestando esa voluntad política que tenemos en muchos municipios para hacer de la cooperación pues una política pública más. Sin embargo, nos enfrentamos desde luego a verdaderas cortapisas, ¿no? Muchos corsés de todo tipo, pero sobre todo normativos, para que los ayuntamientos tengamos incluso cierta soberanía a la hora también de querer decidir las políticas públicas que desde lo local queremos llevar a cabo, y la cooperación es una de ellas. Desde la entrada en vigor el 31 de diciembre del año pasado de la reforma local está en tela de juicio, hasta el punto de que ya muchos ayuntamientos han congelado de momento sus partidas y su política de cooperación hasta ver cómo se resuelve en el ámbito normativo. Por tanto, sí que de alguna manera pues quienes tenemos la responsabilidad política, sea en la administración que sea, pero sobre todo en aquella que legisla, sí que desde aquí exhortar e instar a que desde luego, bueno, pues si queremos y tenemos voluntad decidida por la cooperación y en definitiva por otro tipo de políticas públicas, deberíamos apostar por aquellas administraciones como son los ayuntamientos más cercanas a los ciudadanos, y por tanto dejarnos en este caso cierta libertad para poderla poner de manifiesto. Y en segundo lugar, y esto creo que tiene mucho que ver con el diálogo con la sociedad civil, sobre todo también con las organizaciones de desarrollo, tenemos que encontrarnos, creo que no nos queda otra para definir efectivamente ese otro modelo de cooperación donde además que vamos todas. Yo creo que sí que es posible articular ese modelo, y en ese sentido desde luego también pues instar a que desde la propia coordinadora y con esas dosis también de autocrítica, ¿no?, que comentaba anteriormente la persona que me ha precedido, bueno, pues intentar también que haya bueno, de alguna manera espacios de diálogo y espacios de encuentro entre municipios que sí que tienen en este caso también esa voluntad política firme de realizar cooperación, y la propia como coordinadora como un espacio también aglutinador interlocutor válido, ¿no?, de las ONGs. La cooperación directa es una vía que muchos municipios hemos encontrado quizá como un experimento y quizá también para innovar. Por supuesto que nos estamos equivocando, pero también estamos recogiendo bastantes buenos resultados al respecto, donde de alguna manera pueden convencer sociedad civil y gobiernos en definitivamente, bueno, lo que es una política de vocación municipalista, ¿no? Lo quería dejar también ahí. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Gordillo, de Manos Unidas y de la Junta de Gobierno de la Coordinadora Estatal de ONGs. Gracias, Nacho, por la presentación y gracias
por la organización de este encuentro. Yo solo quería comentar algunos elementos que a mí me parecen esenciales cuando pensamos en cooperación local y que creo que ahora están bastante amenazados, ¿no? En primer lugar, me parece que la cooperación local es un espacio privilegiado para el cultivo de valores en los que creemos y que proclamamos en todos lados, ¿no? Que tienen que ver con la solidaridad, con la justicia y con etcétera, ¿no? Me parece que es un espacio privilegiado para la educación, para la ciudadanía, y por eso creo que no podemos permitirnos el lujo de perderlo, ¿no? como espacio. Me parece que también la cooperación local es un lugar de participación en las políticas públicas, en este caso de cooperación, atendiendo al principio de subsidiariedad, ¿no? Realmente, como decías tú, Nacho, me parece que ahí tenemos un espacio todavía muy amplio de trabajo para fortalecer lo que es la participación ciudadana en las políticas públicas. Me parece que la cooperación local permite un espacio de interacción con ciudadanos de otros países, lo cual nos permite profundizar en nuestro sentimiento de ciudadanía global. Y me parece que también, al fin y a la postre, acaba siendo un espacio muy relevante para legitimar las propias políticas de cooperación del Estado español, ¿no? En la medida en que las políticas vienen respaldadas por ciudadanos que creen y que expresan esos valores que tienen que ver con la cooperación española o con lo que la cooperación quiere expresar, ¿no? Y me parece que todo esto, de alguna manera, por lo menos es mi sensación, ¿no? Yo creo que lo estamos perdiendo o lo podemos perder en la medida en que sometemos la política pública de cooperación local a un criterio fundamental y que en buena medida creo que es discutible, ¿no? Al criterio del ajuste presupuestario. Me refiero con esto a la reforma de la administración local. Claro que tenemos que tomar en cuenta la situación económica, la realidad, el trabajar con presupuestos equilibrados, pero que eso signifique que lo primero que cae, porque es menos relevante y menos importante, es la cooperación en el ámbito local, me parece muy cuestionable. Gracias. ¿Una intervención más? Sí. Bueno, yo, por dialogar, yo estoy de acuerdo con los planteamientos que habéis hecho. Me parece muy importante la idea que planteaba Marco de la educación para el desarrollo. Yo por las prisas finales probablemente no he hecho el suficiente énfasis en esta idea, pero cuando planteo que el desafío fundamental reside, o el desafío fundamental que tenemos los actores o que tienen los actores que dentro de los municipios están incorporados en el ámbito de la cooperación, es trasladar esa idea de desarrollo al conjunto de las estructuras municipales y al conjunto del territorio, ¿no? Y me parece que hay dos vías fundamentales. Aparte de la propia acción de la política de cooperación, me parece que hay dos vías fundamentales, ¿no? Y son paralelas, o tienen cierto paralelismo y además están imbricadas. Una es la traslación de esa importancia por el desarrollo y por esa idea de comunidad global hacia el conjunto de la ciudadanía, y es evidente que la educación para el desarrollo es el principal canal para eso, ¿no? Pero yo quiero hacer también una reflexión sobre eso que planteaba al principio, de lo que hemos creído muchas veces que hacíamos en la cooperación y lo que realmente hacíamos, ¿no? Siempre hemos dicho que la cooperación local es el espacio más privilegiado para trasladar esa idea de educación para el desarrollo, porque los gobiernos locales son los gobiernos de proximidad y los que más cercanos están a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que teóricamente esa es una idea muy válida y es una idea con mucho peso, pero la práctica, curiosamente, nos dice que muchas veces no hemos sido capaces de especializar, o que los gobiernos locales no se han especializado suficientemente en la idea de la educación para el desarrollo, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que planteaba Mar al principio, ¿no? En el fondo, aunque nuestro discurso muchas veces iba por un lado, las prácticas de cooperación eran una repetición mimética de lo que hacían otros actores, ¿no? Y, por ejemplo, es interesante echar un ojo o mirar cómo es el seguimiento de las encuestas respecto al apoyo de la ciudadanía al papel que los gobiernos locales y los gobiernos autonómicos en su labor de cooperación, ¿no? En el contexto de la crisis, los ciudadanos se han despegado más rápidamente de la responsabilidad y las obligaciones que los gobiernos locales y autonómicos debían hacer en materia de cooperación, y no tanto en el ámbito de los estados, ¿no? Si se entendía que los gobiernos centrales o los estados sí debían hacer esa actuación, pero no tanto los gobiernos locales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estoy completamente de acuerdo, pero ahí hay un déficit entre la visión normativa o cómo nos hemos
hemos visto a nosotros y la visión positiva como realmente hemos trabajado, ¿no? Y junto a esa idea de educación para el desarrollo he planteado de manera muy rápida la otra vía por la que yo creo que debemos trasladar esa incorporación de la idea de desarrollo al territorio y al conjunto de las administraciones públicas municipales es a través de la idea de la coherencia de políticas, que no sé si he llegado a mencionar el concepto, ¿no? Me parece que es una idea que está cobrando cada vez más fuerza en un contexto en el que la complejidad de los asuntos del desarrollo evidencian que las políticas de cooperación siempre lo han evidenciado, pero ahora más, que las políticas de cooperación no son suficientes, pues que el conjunto de las administraciones públicas, el conjunto de las políticas asuman también su responsabilidad en las cuestiones del desarrollo. Y en ese contexto de interdependencia creciente entre lo local y lo global, pues cada vez está más claro que los gobiernos locales deben asumir esa apuesta por la coherencia de políticas para el desarrollo. Sé que es una apuesta compleja, pero creo que por ahí debe ir buena parte de los esfuerzos. Marino de la Rocha, presidente de la Coordinadora de ONG de Baleares y procedente de la ONG Sotermun, ONG del Sindicato Uso. Valorar la organización de este encuentro, como no puede ser de otra manera, por lo que ayuda en este momento de crisis, incluso crisis conceptual, para intentar entre todos ir buscando salidas para mejorar la eficacia de la cooperación, de los fondos públicos destinados a ella, ¿no? Se ha podido traslucir un poco de que hay necesidad de modificar, pese a que realmente el modelo de cooperación descentralizada yo creo que ha sido bastante impecable. Toda actividad humana y todo modelo puede tener sus cuellos de botella, pero yo creo que es un modelo que no está agotado suficientemente. Sí, ciertamente se ha burocratizado en exceso en los últimos años, pero no por cuestión de las ONG, sino por la propia administración. Es decir, a veces los consejos de cooperación han sido instrumentales para dar el visto bueno a las políticas de cooperación o bien políticas municipales o de comunidad autónoma, provinciales y demás. Es decir, por tanto, una verdadera participación es cada vez más necesario para justamente buscar y encontrar entre todos lo mejor para la cooperación. Yo creo que ha sido un grave error, y eso lo hemos podido ver por las propias estadísticas, de que los recortes presupuestarios en donde han hecho más mella ha sido justamente donde no debían de hacerlo, que era en la cooperación internacional y ayuda al desarrollo, ¿no? ¿Qué culpa tienen las contrapartes locales de lo que ha pasado en una parte del mundo con la crisis económica y una crisis un poco casi diseñada, por así decirlo? Sí, por tanto, yo creo que la reivindicación del 0,7% tiene que seguir siendo una constante, y de ahí es bueno que los propios municipios vean cómo torean la nueva ley en este aspecto, pero esa ha sido una asignatura pendiente. Es decir, no se ha llegado, o han sido muy pocas administraciones las que han llegado a ese 0,7%, ¿no? Sí que sería deseable que se hiciese un balance mayor en esa línea de profundizar con este modelo que ha sido único casi a nivel internacional. Es decir, el modelo español yo creo que ha sido una inmejorable marca España. Se han hecho proyectos donde los gobiernos locales, ni autonómicos ni el central, han podido llegar en infinidad de rincones desconocidos en muchos casos por la inmensa mayoría. Habría que hacer realmente un balance, incluso crítico, de que este modelo ha sido un modelo extraordinariamente muy importante y muy significativo. El hecho de que se haya podido hacer cooperación a nivel de Estado, a nivel de comunidades autónomas, incluso a nivel provincial e incluso a nivel de ayuntamientos, yo creo que es un modelo en donde habría que seguir profundizando, pese a los cuellos de botella que se puedan tener. Pero no cabe duda que ha sido un gran modelo de cooperación, y ojalá que algún día historiadores, y cuanto más pronto mejor, se pueda hacer un verdadero balance de la cantidad de proyectos que se han hecho con este modelo descentralizado. Es decir, yo creo que en esa línea de marca España, es decir, pocas empresas, pocas actividades de los gobiernos municipales, autonómicos o provinciales
han podido salvar tantas vidas, han podido hacerse tantos colegios, han podido hacerse tantos pozos de agua, han podido hacerse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, miremos hacia adelante, pero sin olvidar en absoluto que ha sido un gran modelo que ha permitido hacer muchísimas cosas. Una parte está todavía es decir, no está inventarizada de lo que realmente ha hecho la cooperación española, es decir, lo que se ha hecho con los fondos públicos de toda la ciudadanía. Porque es que si no he visto así, es que parece ser que ha sido un modelo agotado, que ahora ya hay que dar otro modelo. No, es un modelo en donde, como todo modelo, tiene sus cuellos de botella. Toda actividad humana es perceptible, en efecto, de modificación y de perfección, pero yo creo que es un modelo completamente vigente para seguir profundizando en la transformación de la sociedad, en las transformaciones de igualdad, en las transformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace falta es que no se haya parado de esta manera tan brusca. Es decir, nuestras contrapartes locales no entienden el porqué, habiendo sido una buena marca, habiendo sido una de las políticas importantes que ha hecho el Estado español, se haya cortado tan bruscamente. Es decir, no hay motivo suficiente, ni se podrá demostrar jamás que ha habido motivo suficiente para este cambio tan brusco que haya dado. Incluso, ya digo, en el modelo conceptual son opiniones. Yo creo que es un modelo que ha sido muy bueno, extraordinariamente bueno, que se puede y se debe mejorar, ok, es decir, y que hay que estar abiertos a la mejora y a la perfección, ok. Pero, es decir, repito, con tanta inversión como se ha hecho, con tanto dinero público como se ha invertido, es decir, la eficacia, ya me gustaría a mí, y ya me daría yo con un cantito en los dientes, en que el dinero invertido de la ciudadanía haya podido hacer tantas cosas tan buenas como ha hecho la cooperación. Este modelo de cooperación descentralizada, que repito, no está agotado, sí se puede profundizar, y en eso estamos, en profundizar, pero no porque no se hayan hecho bien las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Nacho nos va, para finalizar ya, a dar un par de pinceladas. Nada, pues simplemente para terminar y por reaccionar a esto último. Yo creo que el lenguaje es importante, pero más importante es la realidad que hay detrás del lenguaje. Creo que a veces hay que renunciar a determinados conceptos si eso permite que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico y en cuál es la verdadera dimensión del problema. Estoy de acuerdo en la última parte de tu intervención. Para mí la dimensión del problema es que no ha habido una verdadera voluntad política, y es lo que trataba de plantear al principio, ¿no? Hay una crisis de concepción de la política de cooperación, aparte que ahora mismo hay una crisis de sentido de la propia cooperación, ¿no? En un contexto en el que estamos nuestro propio modelo de desarrollo se está alejando de lo que queríamos que fuera, ¿no? Y estamos apoyando procesos cuando nosotros estamos también perdiendo derechos y nuestras políticas públicas se están debilitando. Yo en eso estoy de acuerdo y creo que eso debe ser el eje y el fondo de la discusión, ¿no? La política que hay detrás, y la política ya no solo de cooperación, sino la política de desarrollo. Yo ya sí difiero un poco del análisis. Yo no sé si el modelo está agotado o no está agotado. Plantear que el modelo está agotado me parece una manera llamativa de plantear que muchos de los ámbitos de la cooperación descentralizada, de muchas de las prácticas de la cooperación descentralizada, nos han impedido avanzar hacia ese modelo que teníamos en la cabeza, en el que sí que queríamos que fuera un modelo de cooperación transformadora, que salvara muchas vidas, pero sobre todo que transformara procesos de desarrollo y que apoyara políticas públicas. Yo estoy de acuerdo en que este modelo ha tenido aspectos muy positivos y hay que ponerlos en valor, pero también estoy seguro de que ha tenido aspectos muy negativos, y que si hiciéramos ese balance general y si hiciéramos esa metaevaluación del conjunto de la cooperación española, nos podríamos encontrar con aspectos muy positivos, pero creo que nos llevaríamos a algunos sustos también. Creo que de una perspectiva macro podríamos ver que no hemos sido capaces de trasladar o de aportar todo lo que creíamos que podríamos haber aportado. Quizá podríamos tener esa paradoja micro-macro, ¿no? Desde lo micro hemos hecho cosas muy buenas, o la cooperación descentralizada ha hecho cosas muy buenas, pero hemos transformado el mundo. ¿Hasta dónde lo hemos transformado? Quizá no fuera el objetivo y quizá fuera demasiado ambicioso plantearse transformar el mundo, y seguro que hemos transformado algunas cosas, ¿no? Y para bien, pero también hemos transformado otras y para mal. Probablemente hemos contribuido en alguna medida a dinamizar el tejido asociativo local, pero también probablemente hemos contribuido a dinamitarlo o a profesionalizarlo o a distorsionarlo. También hemos contribuido seguramente a fortalecer políticas públicas, pero en algunas ocasiones a lo mejor no siempre hemos fortalecido estas políticas públicas, y en algunas ocasiones pues incluso las hemos podido debilitar, ¿no? Hemos cometido muchos errores y yo creo que es importante ponerlos sobre la mesa. Eso no debe ocultar las cosas que se han hecho bien, ¿no? Por eso yo planteaba, no sé si de un cambio de modelo, transformar el modelo sí, yo no apunto necesariamente hacia un
un cambio de modelo, pero sí apunta hacia un cambio de concepción de la política y hacia superar las debilidades y las limitaciones del modelo que tenemos, ¿no? Si hablar de transformar el modelo es una dificultad para ponernos de acuerdo y sentar a hablar, hablemos de otra cosa, pero hablemos, ¿no? Hablemos de las debilidades y de las limitaciones y de los errores que hemos cometido. Yo creo que sí que es importante hacerlo, ¿no? Bueno, y para finalizar, agradecer a todos vuestras intervenciones y seguir abundar en la necesidad de seguir creando espacios como este, de debate, de diálogo y de entendimiento entre todos los actores de la cooperación local para conseguir una cooperación local de calidad y transformadora e innovadora, con cambio y sobre todo más eficiente e innovadora. Muchas gracias a todos y todas, y ya damos por concluida la mesa y damos paso a la siguiente. Gracias. Perdonad, vamos a continuar directamente con la siguiente mesa, porque andamos con muy poquito tiempo, así que cuando podáis tomar asiento. Comenzamos. Por favor, si vais tomando asiento, porque no tenemos mucho tiempo y hay que seguir con la segunda mesa. Gracias. Bien, pues buenas tardes ya. Son las 12:11. Tenemos hasta la 1:30 para el desarrollo de esta mesa. A continuación habrá un breve espacio para el intercambio también. Inevitablemente esta mesa continúa el debate inmediatamente anterior, porque nos conduce en una dirección única, ¿no? Vamos a tener en la mesa 4 representantes de 4 municipios que
en un ejercicio no exento de complicaciones, hemos decantado como ejemplos significativos de la coherencia de políticas en el enfoque de la cooperación local, y vamos a contar con su contribución, con su reflexión en torno a cuáles son los elementos que aportan un valor añadido al trabajo que se desarrolla desde el ámbito municipal en cooperación al desarrollo. Probablemente esto ponga de relieve una realidad que en un contexto de retrocesos en políticas sociales se puede optar, y hay municipios que han decidido de manera vehemente mantener su esfuerzo por la solidaridad internacional desde una comprensión de que en un contexto, en un mundo globalizado, las realidades sociales locales e internacionales están profundamente interrelacionadas. Yo no me voy a adentrar en la reflexión que ya con mucho atino han hecho los compañeros en la mesa anterior. Sí que creo que en el ámbito local existe un patrimonio extraordinario y en gran medida inexplorado, el patrimonio que representa el esfuerzo activo de un municipalismo comprometido con la solidaridad internacional y el conjunto de la ciudadanía y especialmente de aquellas organizaciones activas en cooperación al desarrollo. De la conjunción de ese esfuerzo en un sentido mucho más transformador, en el sentido de hacer que esa alianza sea útil en el ámbito local y útil en el ámbito internacional, probablemente encontremos una clave de un modelo de cooperación más avanzado. Yo, sin más, doy paso a nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos a Alba Martínez, que es delegada de cooperación en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, por iniciativa Per Catalunya, y que va a contarnos qué hace Sant Boi, un municipio de 80.000 habitantes, en materia de cooperación al desarrollo. Pues sin más. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Buen día, buenos días. En primer lugar, agradecer a la coordinadora de ONGs la invitación. Me consta que también por intermediación de la Federación Catalana de ONGs, así que también gracias a ellos y a la red de coordinadoras autonómicas de ONGs por la invitación para participar en esta mesa, en este espacio, que pretende mostrar simplemente algunos ejemplos, seguramente muy pocos de los muchísimos que habrá a lo largo y ancho del Estado español, de municipios que trabajan por y para una cooperación transformadora en el ámbito de lo local, ¿no? A nosotros se nos pidió que habláramos sobre todo de la coherencia en las políticas de cooperación al desarrollo desde nuestro punto de vista, desde el municipio de Sant Boi, que, para situaros, es un municipio de 84.000 habitantes aproximadamente del área metropolitana de Barcelona, muy cerquita de la capital de Barcelona, y que llevamos años, ya lo sabéis, como muchos de vosotros bebemos de aquella reivindicación del 07 y que asumimos como propia dentro de los municipios. Pero sí que es verdad que enseguida identificamos algunos primeros retos que se nos plantearon, y de aquí que la figura que haya escogido para representar la coherencia dentro de la cooperación municipal sea este móvil, este juego de equilibrios que para nosotros siempre está relacionado con la cooperación municipal. Primeros retos que se nos plantearon: huir del asistencialismo y, por lo tanto, trabajar por una cooperación transformadora, superar las dinámicas que definen a la cooperación habitualmente solo desde un ámbito, solo desde un pequeño reino de taifa, ¿no?, como decimos a veces en nuestro ayuntamiento, y, por último, poner en valor esas características que nos identifican como cooperación municipal, ¿no?
Para ir bastante al grano, porque son muchas las cosas que me gustaría explicaros, pero es cortito el tiempo. Enseguida, la coherencia nosotros la identificamos como el reto de pasar de una política sectorial a una política transversal dentro del consistorio, dentro del municipio, y destacar, como decía, este valor específico que tiene la cooperación municipalista. Nosotros lo hicimos y lo hacemos a través de diferentes instrumentos que, a pesar de que podamos entender que se pueden quedar en un cajón, nosotros los intentamos poner en práctica en nuestro día a día y de una forma muy activa, y es el Programa Municipal Transversal de Cooperación, del que dependen dos planes: el Plan Municipal de Educación y Formación para la Solidaridad y el Plan de Acción para un Desarrollo Integral, Equitativo y Sostenible en San Miguelito, que es un municipio con el que San Boi está hermanado y que pertenece a Nicaragua. Muy rápidamente, nosotros creíamos que la mejor manera de garantizar esta coherencia es hacer de ella nuestro eje estratégico, podríamos decir, de la política pública de cooperación en el ayuntamiento, y por lo tanto apelar a aquellos valores de la solidaridad que tienen de alguna manera que impregnar todo el conjunto de acciones del consistorio y no únicamente las acciones que desarrollamos desde el ámbito de cooperación. De esa manera favorecemos la coherencia de las prácticas desde las distintas áreas de trabajo municipal, participación activa de los departamentos, de los diferentes departamentos que componen el municipio, el consistorio, en las acciones de cooperación y solidaridad. Compromiso político, ¿vale? Se ha hablado ya en este ratito mucho de esta palabra, tiene que haber un compromiso político y tiene que haber también una apuesta presupuestaria que ejemplifique que hay ese compromiso político. Y por último, el tratamiento coordinado que intentamos llevar a cabo desde San Boi en temas de inmigración y cooperación. Nosotros la transversalidad, y así lo define nuestro plan transversal, la definimos en 3 niveles, y lo que nos gustaría, nuestro objetivo siempre es el tercero, o cumplirlos todos de forma simultánea o paralela, pero sobre todo llegar al tercero. En el primer nivel nos quedaríamos en una visibilidad de actividades de diferentes departamentos en cooperación, por lo tanto experiencias de transversalidad, pero más informales, aplicando alguna estrategia para que se formalicen, pero bueno, pues lo típico de pues este mes desde el área de comunicación, pues venga, vamos a sacar una nota de prensa, vamos a sacar una noticia en el boletín mensual del ayuntamiento, pero sin que eso de alguna manera esté demasiado establecido, ¿no? El segundo nivel sí que ya sería una mayor implicación y compromiso en esta transversalidad, y el tercer nivel, que implicaría a otros departamentos con el objetivo último de construir un San Boi solidario, en este caso, en nuestro caso, de construir un municipio solidario, y que por lo tanto lleguemos a ese nuestro principal público objetivo, que son los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro municipio, y sin los cuales pues no podríamos llevar a cabo la política de cooperación que llevamos. Por lo tanto, ante la crisis que actualmente vivimos, en el momento en el que el modelo de cooperación, estoy de acuerdo con el diagnóstico que hacía Nacho, hay un estancamiento, es un modelo muy fundamentado quizá en convocatorias públicas de subvenciones, y que esa ha sido hasta ahora, o en muchos casos, la relación que a veces han tenido las administraciones con la sociedad civil, para financiar proyectos en el sur. Por otro, el alto grado de desconocimiento que tiene la sociedad civil, que tiene la ciudadanía en general, de lo que se hace desde el mundo de la cooperación. Y si a esto pues le añadimos un panorama de recortes presupuestarios y de leyes amenazadoras, como puede ser l'Arsal, pues el horizonte, la verdad es que es bastante incierto para la cooperación local. De aquí estos dos compromisos, y por eso pues hablamos de coherencia, estos dos compromisos del Gobierno municipal, del equipo de gobierno de San Boi, en primer lugar por mantener la apuesta política y económica, y en segundo lugar por apostar más que nunca por proyectos que den visibilidad y que tengan una alta capacidad de incidencia en la ciudadanía. Justo ahora, que es cuando
cuando más se cuestionan las políticas de cooperación, no es cuando nos tenemos que esconder, sino es cuando realmente tenemos que doblar y triplicar los esfuerzos para mostrar a la ciudadanía realmente que estamos haciendo un trabajo necesario, y por lo tanto para eso se tienen que conocer las situaciones y violaciones de derechos humanos que ocurren en los países del sur, pero también hay que conocer qué hace la administración más cercana, que es la local, en estos temas. Nosotros mantenemos el compromiso presupuestario por encima del 0,7. Sí que es verdad que cuando yo entré en la concejalía, que fue en el 2011, estábamos en torno al 1% y ahora estamos en torno al 0,85%. Apoyar al tejido asociativo local, pero no solo, como decía, con una simple transacción de dinero o a través de las subvenciones, sino un apoyo que pueda ir más allá y que realmente fortalezca y empodere a este tejido asociativo local, que en nuestro caso son pequeñas ONGs que están viviendo muchísimo el impacto de la crisis. Apostar por la sensibilización y la educación para el desarrollo con proyectos de capacidad con capacidad de incidencia, que es lo que comentaba, justo ahora que es cuando estamos siendo más criticados, cuando hay algunos grupos políticos, por ejemplo, pues en el consistorio de Sant Boi tenemos 3 concejales de Plataforma per Catalunya, que es un grupo de extrema derecha, lo podríamos definir así, y sería un poco un eufemismo, que centran muchísimo, y cuando se les acaba el argumento de la inmigración, pues se centran y desvían también su atención hacia la cooperación. Y por último, la articulación y la coordinación con otros agentes e instituciones. El FONS, cuya presidenta hoy también nos acompaña, pero no solo con el FONS, sino con otras redes, etcétera, de las que podemos participar activamente como municipio. Por lo que respecta a la educación por el desarrollo, somos una rara avis un poco en Sant Boi, porque destinamos aproximadamente más del 50%, 50 más menos de nuestro presupuesto a educación por el desarrollo, cuando normalmente la media de Cataluña se suele destinar mucho más a la cooperación al desarrollo que a la educación. Pero creemos que es necesario y que eso es lo que nos da también fortaleza para hacer y complementar la otra parte de una cooperación más directa en el sur. La coordinación interdepartamental que intentamos mantener viva, aunque ya sabéis las dificultades que todos y todas tenemos a veces con nuestros compañeros de otras áreas dentro del mismo ayuntamiento, pero siempre y cuando no dependa de las buenas voluntades, sino que haya instrumentos políticos como pueden ser el plan de ciudad, o como puede ser, bueno, cada uno de nosotros puede tener instrumentos en su ayuntamiento que ayuden y que de alguna manera